Cruda Verdad. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos. ¿Qué va a pasar con el DNU? Y también vamos a hablar justamente sobre qué pasa con el tema de los extranjeros. ¿Se les puede cobrar? ¿No se les puede cobrar? ¿Tienen todos los derechos abiertos? ¿No? ¿Cómo viene la mano esa? Lo vamos a tener con nosotros a un abogado constitucionalista. Sabe muchísimo del tema, muchísimo. Es uno de los mejores abogados constitucionalistas que tiene la República Argentina. Él es Daniel Sapsay. Todo eso en un minutito. No te vayas, que enseguida volvemos. Bienvenido nuevamente y bueno, lo prometido no es deuda porque lo tenemos con nosotros a uno de los abogados constitucionalistas más prestigiosos de la República Argentina. Él es el doctor Daniel Sapsay. Daniel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, un gusto hablar con vos, encantado. La verdad que el gusto es mío y como siempre traes luz al entendimiento de la gente con temas constitucionales que nos interesan muchísimo. Y justamente queríamos saber, a ver, cómo se viene moviendo esto del DNU, que vino muchas modificaciones, pensamos que tocaba temas constitucionales o no, pero ¿quién más que usted, que tiene mucha experiencia en esto, para explicarnos un poquito cómo está la mano con esto? Bueno, creo que efectivamente esto ha entrado en una situación de enorme incertidumbre. Recordemos que se trató de dos bloques distintos. Primero un DNU con 356 temas diferentes y luego una ley ómnibus con más de 700. Ya. Eso dio lugar, a su vez, a una actividad judicial importante que suspendió muchas de las cuestiones, particularmente en materia laboral, también en materia ambiental, de pesca, en fin, variado. Hoy uno no sabe qué es lo que rige y lo que no rige en cada campo, lo cual es el peor de los mundos. Vos sabés que la seguridad jurídica es la clave de un Estado de Derecho. Estamos en un mundo de imprevisibilidad. Claro, exactamente. Si bien ya veníamos inclusive del gobierno anterior que no respetaba mucho ni siquiera la Corte ni las normas constitucionales, ahora con este DNU que la verdad que toca intereses supremos, ¿no? Si se quiere decir, por ahí algo de la parte laboral y eso, que estaba la gente bastante afectada, ¿no? Sí, no solamente laboral, sino también con problemas en materia de pesca, en materia de salud, en fin, ha sido variado porque abarca tantas cuestiones. Y después el tema, en la ley ómnibus, de las increíbles delegaciones legislativas que se pretenden, ¿no? Que claro, llevarían a la suma del poder público. Todo lo cual es muy preocupante. No olvidemos que cuando la reforma del 94 incorpora a la Constitución los DNUs, los decretos delegados, etcétera, claro, lo hace con la idea de restringir su ejercicio, ya que en todos el principio general es prohibitivo. Claro, claro, correcto, sí, sí. En el caso de que obviamente salga este DNU con todas estas reformas, después lo que queda van a ser justamente los amparos por inconstitucionalidad de la ley y todo eso. Seguramente vendrá eso también, ¿no? Sí, todo va a terminar en la Corte Suprema, ¿no? Claro. Se van a judicializar. Ya está bastante muy judicializado. Es el peor de los mundos porque demuestra que la política no es capaz de resolver per se nuestros representantes, a quienes nos votamos para que resuelvan los problemas, no para que los aumenten. Y sobre todo que piensen en los temas vinculados con lo más grave, que es la cantidad de pobreza, la inflación absolutamente desbocada. Claro. Todos temas por demás preocupantes.
Doctor, hay un tema que nos pasa acá en todas las provincias de frontera, y es que, bueno, vienen la mayoría de los extranjeros a atenderse en los hospitales públicos, vienen un montón de mujeres a parir, inclusive vienen extranjeros que sacan un documento nacional precario, inclusive con la expresión de extranjeros, y con eso obtienen los beneficios de ANSES y demás. Y en esto justamente salió hasta hace poco el gobernador Sáenz de acá de Salta diciendo que a partir de ahora se le va a cobrar a los extranjeros en la atención hospitalaria y demás. Y también no solamente afecta solo la parte hospitalaria, sino que también, por ejemplo, los estudiantes que llenan las universidades, los estudiantes extranjeros llenan las universidades y no quedan cupos para los nacionales. Y digo, en esto, el artículo 20 creo que es bastante amplio. ¿Usted qué opina al respecto de esto? El artículo 20 de la Constitución Nacional, ¿no? Bueno, el artículo 20 es un artículo muy generoso que iguala en materia de derechos civiles la situación de los extranjeros y de los nacionales. Correcto. Con lo cual, en principio, esa restricción no sería válida. Pero habría que ensayar algún tipo de solución vinculada con la reciprocidad. Claro. Es decir, se da la necesidad de la igualdad entre argentinos y extranjeros, pero siempre que en los países de los cuales estos provienen, también se reconocen esos derechos a los argentinos. La posibilidad de ser atendidos en hospitales gratuitamente, la posibilidad de estudiar en universidades y en escuelas gratuitamente. Claro. Eso creo que debería ser establecido por ley. Hay que analizar esa situación. Yo creo que es válida. ¿Usted le parece que podría llegar a tratarse una reforma del artículo 20, siendo que viene con una expresión desde 1853? Bueno, el artículo 20 hay que reformarlo con una reforma constitucional, ¿no? Exige, al ser un artículo de la Constitución, una reforma a nivel constitucional. Yo hablo por ley, establecer una limitación. No olvidemos que los artículos rigen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, ¿no? Claro. Y en ese sentido, si hay una proporcionalidad medio elegido y el fin perseguido, que acá sería la reciprocidad, yo entiendo que hay que ensayarlo, hay que ver el modo de poder concretar eso, si no es muy injusto. Claro. Bueno, la verdad que le agradezco, Daniel, por este tema que acá está muy candente. Esperemos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Seguramente la justicia ya se va a empezar a expedir con algunas causas. Y bueno, seguramente le estaremos informando y lo estaremos llamando para que nos explique algunas cositas más. Me va a interesar muchísimo, Sergio. Después lo que le pido y a la producción, si me pueden mandar como siempre el video, yo lo subo a mi canal de YouTube. Por supuesto que sí, ya se los vamos a mandar. Muchas gracias, doctor Daniel Sapsay. Gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, lo escuchábamos a Daniel, la verdad que es un tema interesantísimo el cual nos explica y justamente nos habla sobre la reciprocidad. Ahora, en el próximo segmento, vamos a hablar qué tan recíprocos son los países que están pidiendo tener atención pública en la Argentina. Todo eso en un minutito. No te vayas que enseguida volvemos. Bienvenido nuevamente. Bueno, en el segmento anterior lo escuchábamos a Daniel Sapsay, que nos dio un panorama general sobre un tema muy importante que tenemos y sufrimos las provincias de frontera. De hecho, yo soy de la provincia de Misiones, sé lo que se sufre en Misiones a causa de que tenemos un puente, un cruce tanto de brasileros como de paraguayos, a veces las filas interminables
de autos paraguayos cargando combustible y no pudiendo cargar nosotros los nacionales, llegábamos a la bomba y ya no tenían más combustible, un montón de extranjeros pariendo en los hospitales públicos de Posadas y nosotros no teniendo el lugar o el tiempo para poder atendernos, todos aquellos insumos ocupados en extranjeros y no en nosotros, los locales, lugares para estudiantes que están saturados, un montón de extranjeros cobrando planes sociales de ANSES, y todo es un gran tema que hace mucho lo vengo advirtiendo. Hay que cambiar el artículo 20 de la Constitución Nacional. Es un artículo del año 1853, donde el contexto de Argentina era totalmente distinto. La Argentina se necesitaba habitarse porque había muy pocas personas por kilómetros cuadrados. Hoy ya la Argentina está bien habitada, pero bueno, digamos que este artículo ya queda un poco desfasado en base a las necesidades de la Argentina. Estamos afrontando una crisis económica bastante importante, por lo cual nosotros no podemos seguir invirtiendo en el extranjero sin poder, como primer medida, abastecer al pueblo nacional. Si bien entendemos que en materia de salud el voto hipocrático del médico no va a dejar de atender al extranjero ni mucho menos, pero sí, bueno, tenemos que cobrarlo, como hacen todos los países. Y bien decía el doctor Sarsay que habría que ver un ensayo de la reciprocidad que hay con el país, que digamos de pronto tiene unas exigencias con nuestro país. Y vamos a hablar en particular de Bolivia, y no podemos olvidarnos nosotros, menos los salteños, del profesor Benítez, que falleció en Bolivia, de hecho por no ser atendido, porque le pedían que pague, no pudo pagar en ese momento, y bueno, terminó muriendo justamente. Y eso que nosotros ya teníamos un pacto de reciprocidad que lo había firmado en su momento el ministro de Salud Rubinstein con la ministra de Salud de Bolivia en aquel entonces, año 2019, y sin embargo eso no se cumplió. Y así viene pasando con un montón de cosas. De hecho, cuando cruzamos del lado boliviano, tenemos que cruzar con el tanque lleno en lo posible porque no nos quieren cargar combustible del lado boliviano, y así se suscitan un montón de cosas. A ver, para que queden claros, no estamos en contra del extranjero, pero si el extranjero no tributa, por los usos que tengan acá, deben tributar. Pero para que eso ocurra, hay que cambiar el artículo 20. El artículo 20 es un artículo muy inocente, abierto hacia el extranjero. De hecho, en su primer párrafo dice: los extranjeros gozan en el territorio argentino de todos los derechos civiles del ciudadano. Es decir, inclusive ni siquiera está diciendo los extranjeros que viven o que tienen una residencia ni nada, simplemente los extranjeros. Y es lo que yo siempre digo, detrás de esto, ¿por qué no se deroga ese artículo? ¿Por qué? Porque los extranjeros, ese DNI que vienen y lo sacan en 15 días, que dice inclusive extranjero en rojo, sirve para votar, ¿sí? Entonces, los gobernadores de frontera, a ver, dejen de pensar un poquito en el voto del extranjero, denle, júntense y vean de cambiar justamente el artículo 20 para que, bueno, al menos en su relato diga que el tema de extranjería será regulado por una ley, y así nos empezamos a proteger, empezamos a tener espacios. Aquellos que vengan de afuera y quieran tener nuestros servicios, tributen, porque eso es lo que correspondería. Pero hoy, así como están las cosas, creo que no deben tributar, porque justamente la norma constitucional, el artículo 20 en particular, les da los mismos derechos a los extranjeros. Eso es todo por hoy. Nos vemos seguramente el próximo jueves a las 9 de la noche. Saludos a todos.